Entonces, ¿quiénes serían? De la Mary y de la Ya. No, profe, no, yo no. No, Bien, María González y Cecilia Silva. ok. Leí cualquier cosa y entendí cualquier cosa. Bueno, entonces González y Silva no van a participar. Pero No, estuvieron no, en el práctico problema. igual. Trabajaron, Sí, sí, trabajamos trabajamos todos. con nosotros, pero justo le tienen este problema y bueno. Bueno, ya están en condiciones de arrancar. Sí, sí, arrancamos. Bueno, ¿alguno quiere que le pase el host? Sí, puede ser. A Mauricio. Sí, sí. Bueno, eh, como dije la clase pasada, estate atento por si hay alguno que quiere entrar. Dale ingreso porque creo que a partir de que te paso el host no puedo manejar esos parámetros. Bueno, yo para Bien. subir un, jefe, para subir un Power, desde acá abajo, ¿no es cierto? Desde Shell. El sonido se escucha muy bajo. Sí, sí, se escucha abajo. ¿Ahora cómo se me escucha? Ahora mejor. Ahí está. Sí, ahora mejor. Bueno, bueno. Bueno, bueno, paso el host y arranquen cuando estén en condiciones. Bien, Bueno, arranco, profe. Vamos a bien. arrancar con la seguridad procedimental. Como cita el Manual de Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria, el patrimonio carcelario abarca un diverso conjunto de edificios, muchos de los cuales datan de largo tiempo, son muy viejos. Esto nos da a priori la noción de que dichos establecimientos se encuentran en malas condiciones de edilicia. Es decir, que esto en su momento servía, pero ya ahora no sirve más. Por lo tanto, es fundamental que la seguridad física se integre y se refuerce o sea, con otras formas, con otro tipo de seguridad. Por ejemplo, y es ahí donde aparece la seguridad procedimental. Que Bien. la seguridad procedimental, Susana, ¿querés seguir? Y vamos. ¿Quieren proyectar alguna presentación? Ahí, Mauri, ¿pudiste? No. No, no me deja, no. Me pone que es incompatible. No, no. Porque eso lo tenían preparado las chicas de la 8 para proyectar justo. Sí, no, me pone que es incompatible. Bueno, seguimos así sin el panel. Bien. Bueno, chicos, discúlpenme, no sé si todos están en el grupo, pero por ahí lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp y así mientras ustedes van hablando lo podemos ir siguiendo nosotros. No sé, me parece como opción. A ver, ahí intento subirlo. ¿En qué grupo sería? Hay un grupo de tendencias actuales que se llamó, no sé si alguno de ustedes está. Sí, ahí estoy. Ahí lo subo a ese grupo entonces. Buenísimo. Perfecto, entonces. ¿Arranco? ¿Lo recibieron? Para. Ok. A ver si ahí sale. Gente, me confirma si le llegó, por favor. No, aún no. Ay, mira, ahí se está cargando algo. Acá se está cargando, me parece que a ver,
¿Puede ser? Ahí está, ahí subió el grupo. Me llegó Mauri. Perdón, ¿lo podrían reenviar al grupo del seminario? Porque yo no estoy en de tendencia. ¿En cuál? El El de del seminario. Después te lo comparto, Jonah. Ahí está. Ahí lo reenvío Bueno. mientras los chicos hablan. Gracias. Bueno, Bueno, Listo. seguimos. Bueno, como decía mi compañera, la seguridad del establecimiento, para que sea completa, para que sea íntegra, necesita de varios tipos de seguridad. En el caso nuestro, procedimental. La seguridad procedimental son procesos, procedimientos, políticas, normas de diferentes recursos que deben seguir los agentes penitenciarios. El objetivo de esto es minimizar los riesgos, garantizar la seguridad física, moral y legal. Esta es la función que cumplen los procedimientos. Son necesarios para que uno pueda llevar su tarea adelante de la manera más efectiva posible. Que alguien tenía que decir las características. Las características principales de la Ahí. seguridad procedimental. La idea es establecer rutinas y controles regulares, como requisas en la celda, control de los accesos, recuento de internos, control de los pabellones, control de la dependencia de civiles o de visitas. Esto se puede hacer a través de tarjetas de identificación, de contraseñas, destacando toda la protección del perímetro, digamos. Permite la protección del riesgo, ya que reduce la improvisación y como que no tenemos márgenes de error. Ya que es de suma importancia la capacitación del personal en todo momento. La aplicación de reglas, de protocolos y de normas, esto asegura que, al momento de actuar sea algo favorable ante cualquier incidente. Establecer responsabilidades y roles claros entre los agentes que van a actuar en el momento del incidente, asegurar el respeto de los derechos humanos. Esto, si actuamos mediante las normas escritas que tenemos, no vamos a proteger la integridad física y moral de las personas privadas de libertad. Define los pasos a seguir en caso de una brecha de seguridad, además de capacitar al personal. Las políticas y procedimientos a seguir definen las mejores prácticas para mantener la seguridad dentro de las actividades diarias en una unidad penitenciaria. Como ejemplos de seguridad procedimental tenemos el protocolo de requisa corporal a visitantes o a internos y sus pertenencias, que está estipulado en el manual de requisa. Hace poco incluso salió un manual nuevo. La forma de traslado de un interno a un hospital o tribunal, estipulado en el reglamento de traslado y custodia de detenidos. La forma de actuar ante una pelea o motín, estipulado en normas, leyes, decretos, etcétera, comunicados al personal constantemente a través de academias y charlas formales. El procedimiento de apertura y cierre de celdas, que obviamente también eso es constantemente academias al personal. El manejo de llaves a portones de acceso, la seguridad perimetral. En resumen, la seguridad procedimental no depende de la fuerza o los recursos materiales, sino de la correcta aplicación de normas y procedimientos previamente establecidos, lo que garantiza un entorno penitenciario seguro, ordenado y legal. Refiere a tomar medidas las cuales no requieren grandes recursos económicos, sino voluntad de profesionalizar y valorar el rol del agente penitenciario. La seguridad procedimental no solo previene crisis, sino también cuida la vida y los derechos tanto de los internos como del personal penitenciario. Nosotros venimos hablando, ¿no es cierto?, de lo que es la seguridad procedimental. Pero habría que también dejar en claro cómo se hace conocer al resto de la gente, ¿no es cierto?, cómo instruir al resto del personal. Hay varios puntos a tener en cuenta. La cultura del personal con la que ya viene directamente de casa, como bien diríamos.
no se deben hacer las cosas a ojo o como nos criaron a la antigua, ¿no es cierto? Para eso hay que formarlo, tanto sea el oficial como el suboficial, de manera profesional, enseñándole cuáles son las normas, cuáles son las leyes, cuáles son los protocolos a seguir, que son los que nos van a hacer llegar a completar la tarea diaria de la mejor manera correcta, ¿no es cierto? También hay que tener en cuenta la sobrecarga que tenga el factor humano, porque uno cuando enseña las leyes o cuando trata de enseñar un modo de trabajar, el cual ya está preestablecido, ¿no es cierto? Tiene que tener en cuenta la cantidad de horas que tuvo esa persona o que está a cargo. No es lo mismo una persona que recién entra de 24 a una persona que ya está en las últimas horas, saliendo ya cansado de la jornada, ¿no es cierto? Tampoco es lo mismo dictar una academia en esos sentidos, en esos casos. Eh, También son cosas a tener en cuenta. Otra de las cuestiones es se le dice la retroalimentación. Normalmente las leyes y las normativas están dadas desde lo que es la cima de la pirámide hacia abajo. Y muchas veces son normas que no se tienen, que se dictan o no se tienen en cuenta lo que es el trabajo de campo, como quien diría. Eh, por eso es una de las cuestiones también a tener en cuenta. La otra es una falta de un sistema digitalizado unificado para que las normas nos lleguen a todos los empleados, ¿no es cierto? Tanto sean suboficiales como oficiales, de oficiales jefes hasta el guardia que recién ingresa, ¿no es cierto? Tiene que existir una modalidad para poder hacerle llegar a todos esas normas, esas leyes, de una manera mucho más sencilla. Eh, bueno, y a todo eso, ¿no es cierto? Lo que hay que sumarle es el correcto control de lo que es las normas que ya están preestablecidas, ¿no es cierto? Normalmente nosotros conocemos las auditorías. Bueno, esas son controlarnos a nosotros que las cuestiones que ya están escritas y ya están preestablecidas de alguna manera se estén dando a conocer y a cumplir. Ana, en Bueno, el tema de lo que ya pusieron mis compañeros, en cuanto a lo que es seguridad procedimental. En un principio, la infraestructura, en algunas unidades los muros perimetrales presentan zonas vulnerables o fisuras que podrían ser aprovechadas para intentos de fuga. Y las torres de vigilancia en algunos establecimientos también presentan puntos ciegos, que esto puede reducir la efectividad del monitoreo de los internos. También el control deficiente de accesos, que en algunas zonas críticas existen fallos en el control, ras de pabellones, zonas de visitas o en el transporte de internos. Algún personal, digamos, no siempre verifica de manera adecuada la identidad de los visitantes o la documentación. Después, en algunas unidades el sistema de videovigilancia no existe, es obsoleto, debido a que es antiguo, no cubre todas las áreas de riesgo o la calidad de las imágenes en horas nocturnas es insuficiente para una adecuada identificación o para detectar cualquier tipo de anomalía. Después, otra de las fallas, lo que mencionamos compañeros anteriormente, la falta de capacitación continua al personal. Si bien se realizan entrenamientos periódicos, algunos penitenciarios consideran que las simulaciones en situaciones de crisis no son lo suficientemente realistas ni frecuentes. Falta entrenamiento especializado para la gestión de nuevas tecnologías, como por ejemplo el sistema de videovigilancia, biométrico o el sistema de drones. Después, otra de las fallas es la inseguridad en el traslado de los internos. Los traslados a hospitales no siempre cumplen con los protocolos de seguridad, lo que ha dado lugar a intentos de fuga o rescate de detenidos en varias ocasiones. Esto es un claro ejemplo de la falla de la seguridad procedimental.
Eh, Después, la efectividad de estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad durante los traslados y proteger a todas las partes involucradas, ya sea el interno como el personal que interviene en el mismo. La continua revisión y adaptación de estos procedimientos sirven para responder las nuevas amenazas y desafíos del entorno penitenciario. Después se puede hacer una coordinación interinstitucional que a veces es deficiente, como por ejemplo con policía o guardias privados y demás organismos que pueden colaborar en los procedimientos. Después, ¿quién sigue? Mi compañero, el que sigue. Cuando estén exponiendo, me gustaría que estén con la cámara Sí, profe, activada. lo que pasa es que estoy en la unidad, no tengo mucha señal, por eso la apago, pero estoy acá. Diego, No sé quién me seguía. Diego, seguí vos. Diego, Diego está en el chat, chicos, no, sí, está en el... recién estaba. Lo veo en el chat, pero tiene el audio desactivado. Hola, ¿se escucha ahí? Porque se estaba cortando recién la comunicación. Sí, se escucha, Diego. Se entrecortaba, no sé si se escucha bien ahí. Ahora sí, estaba el micrófono desactivado. Bueno, la parte que, bueno, hablando de lo que, continuando con lo que se habla, continuando con lo que hablaba mi compañera, de la mejora o implementar o reforzar procedimientos para mejorar los traslados de los internos a hospitales ¿se escucha ahí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, se te escucha. Hola. Bueno, nosotros habíamos evaluado los procedimientos clave a implementar o reforzar en el traslado de los internos a los hospitales. Que una de ellas era la evaluación de riesgos ante el traslado de internos a los diferentes hospitales o nosocomios locales, la clasificación de la peligrosidad de los mismos, con el comportamiento en prisión y los riesgos de fuga de estos. Bueno, ahora nosotros en el servicio tenemos en cuenta también la peligrosidad, si es A, si es S, si tiene los medios como para, o si podemos llegar mediante inteligencia a saber si tienen medios como para intentar una fuga con apoyo exterior o lo que fuese. Bueno, nosotros hablamos de reforzar esa parte que es la inteligencia para verificar la peligrosidad de estos. La confirmación antes de concurrir al turno médico, la confirmación en los hospitales. También la validación de los turnos y ver si el turno es realmente necesario. A veces nosotros en las unidades entramos a veces a discutir o a veces tenemos conversaciones con la parte de sanidad por el tema de que a veces sacan internos o no, a veces nos pasa que lo sacan y capaz que tenemos los medios para resolverlo dentro de la sanidad de las instituciones carcelarias. Y bueno, la designación del personal, si está capacitado para trasladar internos de alto riesgo. Bueno, la capacitación, también hablábamos nosotros de las academias que se dan para el traslado de los internos y la normativa vigente para efectivizar los mismos. El equipamiento que debe llevar el personal para realizar dichos movimientos, ya sean chalecos, esposas y todo lo que tenga que ver con la seguridad, además de revisar y inspeccionar los vehículos. Que estén preparados, que funcionen
las puertas, las trabas de las puertas, y que estén en condiciones para solicitar apoyo si en caso de que sea necesario, un vehículo de apoyo también. Bueno, también nosotros habíamos hablado de lo que se podría implementar para este tipo de movimientos en temas de seguridad, la implementación de pulseras de monitoreo momentáneo, digamos, botones antipánico, drones, en el caso de internos de alta velocidad, drones que puedan observar el movimiento, cámaras en el personal que para profesionalizar el accionar y para ver cómo se hizo, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y cómo modificarlo y cómo llegar a una optimización de los recursos. Bueno, no sé si continuaba otro compañero. No, ahí ya estaríamos concluyendo. Como se vino hablando, como fueron exponiendo todos mis compañeros, el momento de traslado de un interno, una persona privada de la libertad, frente a una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, es importante implementar la seguridad procedimental. ¿Para qué? Para fortalecer, para poder evitar las situaciones que nos sorprenden. Se requiere una planificación cuidadosa, que estos protocolos se apliquen a conciencia. También es un momento para replantearnos en qué estamos fallando cuando transmitimos estos procedimientos, los procedimientos en general. Porque muchas veces no le llegan al personal o muchas veces el personal no se los toma en serio. Como marcaban en algún punto, a veces el personal está cansado. Rever qué nos está pasando como institución. Y para cerrar, también importante no olvidar que cada procedimiento que se aplique, cada nueva norma, cada nueva forma de trabajar, siempre debe estar de acuerdo a las... perdón, se me fue lo que tiene que ver con los derechos humanos, la reglamentación de derechos humanos internacional, ya que nosotros en nuestra Constitución la reconocemos en el artículo 75. Cada vez que implementemos algún procedimiento siempre tenemos que tener en cuenta estas normativas para no ir en contra de los derechos humanos, para proteger tanto a las personas que trabajan dentro del servicio como a la ciudadanía y a las personas que estamos custodiando. Fin. Como material bibliográfico se utilizó el Manual de Seguridad Procedimental e Inteligencia, el Manual de Seguridad del Servicio Penitenciario del 2016 y se tuvieron en cuenta las reglas Mandela, que de hecho están indicadas en el Manual de Seguridad e Inteligencia. ¿Alguna pregunta? No pregunten porque me pongo nerviosa. Bueno, ahora abrimos el debate del tema. Vamos a hacer la devolución al grupo y después, yo generalmente cuando ustedes van exponiendo, voy haciendo un punteo de las cuestiones importantes de la exposición de cada grupo y en las cuales por ahí tenemos que apuntar, como bien lo dijo el grupo, hay deficiencias que muchas veces son de la organización y muchas veces son de parte de nosotros, de los funcionarios, por esta cuestión de que muchas veces nos falta incentivo a ver, ¿cómo decirlo? Este tema lo he hablado muchas veces, sobre todo cuando estamos en situaciones de que estamos trabajando en una misma función, por ejemplo, durante mucho tiempo, y por ahí ya estando en esa zona de confort, por conocer el trabajo, por conocer la actividad, dejamos de lado lo que son proyectos, por ahí muchas veces pasa por la falta de incentivos, porque una vez cuando que uno está en un lugar trabajando y ya lo conoce, sabe que, bueno, así funciona, ya lo conozco, la manejo,
casi sin poner mucho más de lo que tengo que poner para que la cosa salga medianamente bien. Y nos olvidamos de, de la inventiva, nos olvidamos de poder eh, gestionar proyectos, que es importante. Por ahí nuestra ley de personal establece eh, que nosotros tenemos que rotar en las funciones cada 3 años. La mayoría de nosotros, y hablo por mí también, que ya hace un montón de años que estoy en la misma función, la ley en realidad es una ley que hay que reformularla, porque si bien es extemporánea, hay un montón de cosas que tienen un sentido, y uno de los sentidos es esto de no permanecer mucho en la función, primero porque no crecemos. El hecho de ir gestionando, ir teniendo la carrera, se ve mucho esta cuestión de los perfiles hoy, un poquito más que antes, como hablamos, sobre todo la gente que es escalafón general, que la primer- que en la primera charla habíamos dicho que somos los oficiales 4, que por ahí servimos para tareas administrativas, para tareas asegurativas, para tareas tratamentales. Un poco eso, pues en realidad, más allá de lo que es el plan de carrera, establece que así sea el escalafón general, sobre todo, saber un poquito de todo. Pero si nosotros nos vamos rotando por las distintas funciones, tampoco podemos empaparnos en distintos temas. Y la realidad es que está todo establecido y está todo en algún punto protocolarizado. Y un poco habla de esto de lo que es la seguridad procedimental. Nosotros ya arrancamos con el primer grupo definiendo lo que es la seguridad en su general, un poco de lo que es la seguridad a nivel social, lo que es la seguridad a nivel institucional, sobre todo en la institución penitenciaria, y ahora vamos desmenuzando los componentes de la seguridad. A este grupo le tocó seguridad procedimental, que quizá, yo no digo que todos o que haya alguno de los tipos de seguridad que tenga mayor preponderancia sobre otro, pero que en la realidad todos incluyen al resto. Por ejemplo, como bien lo puso el grupo, el tema de que nosotros tenemos seguridad física, no quita que lo que puede aportar la seguridad procedimental va a ser que esa seguridad física, si podemos utilizarla para subsanar deficiencias, como lo dijo el grupo, o también para que ese elemento sea más eficaz en su función. Supongamos, como ejemplo, un muro de ronda, eh, y no fijándonos en la deficiencia estructural que pueda llegar a tenerse. Es un medio de contención. Bien, ahora, ¿basta solamente con un medio de contención para que ese medio, ese elemento cumpla una función de forma definitiva? Sabemos que no, porque hemos tenido casos en que una reja, un alambrado o un muro de ronda no para por ejemplo una fuga. Pero sabemos que si a eso le añadimos lo que establece la seguridad procedimental, por ejemplo, a través de procedimientos de recorrida, de rondines, de cobertura asegurativa mínima, tratar de buscarle a través de la seguridad procedimental eh, mejoras a la función de ese elemento que ya de por sí es importante, pero que por sí solo sabemos que no puede llegar a cumplir las funciones de forma definitiva. El grupo también habló de lo que es traslado detenido. Cuando hablamos de traslado detenido, eh, también ocupamos lo que es seguridad procedimental, porque cumplimos con el tema de los reglamentos y los protocolos que hay en la materia, pero a la vez estamos utilizando seguridad física, porque utilizamos móviles de traslado, porque utilizamos medios logísticos, elementos de seguridad, esposas, armas, equipo de protección personal para el personal que desarrolla el traslado. Y también trabajamos sobre seguridad dinámica. Eh, y por eso también incluye, porque los procedimientos, y esto de lo que, el tema que como es que tuvo como expositor al grupo que escuchamos, eh, el tema de los procedimientos, sabemos que muchas veces lo que buscamos en los procedimientos es ser proactivo, buscar proactividad. O sea, en lo que es seguridad, siempre buscando la proactividad, sabemos que bajamos los niveles de fallas en la seguridad o incidencias en la alteración de la seguridad. Y por ejemplo, hablando de lo que es
un procedimiento en sí de traslado, podemos tener fallas en la seguridad física, porque puede haber una falla en los elementos que utilizamos para el traslado, puede haber una falla procedimental, porque falló el protocolo que utilicé o no lo utilicé, o falló el protocolo sí, o puede haber una falla en la seguridad dinámica. Yo recuerdo como ejemplo puntual la fuga que se dio en Campana de Montauti, de la 21, que particularmente en esa fuga no se cumplimentaron reglas, como por ejemplo conocer a la persona que yo estaba trasladando. Y si bien puede ser que se dé un intento de fuga o un intento de rescate con apoyo exterior, sabemos que hay personas que privadas de la libertad que tienen una estructura que puede llegar a hacer suponer que puede darse una fuga. Ahí pone en el comentario el tema del LBI incompleto. Y también, en este caso, por ejemplo, si ya lo tomamos como ejemplo, en el LBI no decía nada, pero el legajo, por ejemplo, si leías el legajo, en un legajo que tenía 15, 20 hojas, 30 hojas al sumo. Entonces, si yo voy a sacar al detenido, una de las cuestiones que tengo que analizar es la persona privada de libertad que voy a hacer, que voy a movilizar. Nosotros, particularmente, estando en traslado detenido, siempre analizábamos eso, por ejemplo, íbamos al legajo, veíamos que podíamos sacar el legajo. No está autorizado el LBI, bueno, bacanudo, pero en el legajo puede haber algo que me pueda generar un indicio. En este caso, estaban los fundamentos de sentencia de una persona condenada y en los fundamentos de sentencia figuraba el modus operandi en el cual esta persona fue condenada. Y en ese modus operandi, claro, bueno, también era reincidente. Bueno, pero el modus operandi también establecía un relato de cómo había sido el robo, el cual se le investigaba y en el cual habían utilizado autos de alta gama, armamento de última generación y se habían llevado mercadería evaluada en millones de dólares. Entonces, si yo hago una lectura, aquí no apliqué lo que es el manejo de información, lo que establece la seguridad dinámica. Eh, Obviamente, después siendo reactivos, se hicieron directivas para mejorar la seguridad de las comisiones de traslado y por eso sabemos que estamos complicados para cumplir con esas directivas porque establece que salga un oficial que esté a cargo, con grupo de apoyo, con vehículos de apoyo, muchas veces las unidades y los complejos están escasos Profe, para hacer los movimientos. Sí. perdón que lo interrumpa. Justo iba a hacer una consulta sobre esa cuestión. Está bien, falla la seguridad dinámica, la seguridad procedimental en el traslado de eso que usted está mencionando. Pero por ahí el planteo, que yo lo decía en la conclusión, ¿no tendría que ir más allá? O sea, porque sí, fallan los protocolos, pero ¿por qué fallan? Bueno, en este caso, yo el análisis ¿Por que qué? se hizo de este caso particular, más allá de que teníamos las herramientas, la lectura de un simple legajo, y muchas veces también pasa por esa cuestión de no, eh, a ver, en esta cotidianidad de que se hacen las cosas y no pasa nada, bueno, un poco lo que ponían ahí en el mensaje por el chat, en esta cotidianidad que nunca pasa nada, yo mando a la comisión a cargo de un oficial, creo que era su alcaide, un guardia recién ingresado, creo que el más antiguo y con experiencia del chofer, y era un oficial femenino, su alcaide, un guardia, y no sé si era otra, otra compañera que salió, eh, bueno, su alcaide a cargo. Estando por ahí el jefe de la guardia, estando el subjefe de la guardia, bueno, una Profesor, guardia técnica, acá justo de 5 por ahí está en el tema, lo ha visto. Yo particularmente en ese caso concurrí a la unidad el día de la fuga para ver esas cuestiones y bueno, son fallas. Más allá de hablando con el jefe de penal, ya conocían al interno, había un ruido adentro del penal que el interno en algún momento comentó, que en algún momento se iba a jugar. Son un montón de cuestiones que fallaron. Entonces, a veces en ese caso es difícil decir eh, de, de que no ir más allá de ser reactivos o ir más allá de las profesor, fallas en materia de seguridad. Muchas veces pasa por cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, como jefes. Ustedes, la mayoría, son ya personas que llevan sus años dentro del servicio, que tienen una jerarquía, que tienen una función ya de conducción. Y la realidad es que
nosotros en ese sentido tenemos que, no nos tiene que fallar el Eh, Uno también como directivo puede evaluar quién es la persona que va a cargo de esa comisión, Sí, ¿no? Entonces, yo en el caso de tener a una comisión especial, ¿no? Tengo a un jefe, un oficial jefe, ¿no? De que estuvo, no sé, su carrera entre vigilancia y talleres, bien. ¿no? Que tiene un evidente sobrepeso. Ujú, Tiene un evidente sobrepeso y tiene desconocimiento de los procedimientos. Y tengo un oficial alcaide que hizo el curso de traslado de detenidos, sabe cómo es el manejo de un desembarco en caso de emergencia y está, o sea, físicamente más apto ante ante cualquier problemática que se le pueda pasar en el camino para actuar sobre esa situación. En ese caso, también creo que uno debería evaluar, o sea, si el oficial jefe, o sea, no por ser oficial jefe va a resolver bien la situación que una persona quizás con menos jerarquía, pero más preparada para ese tipo de evento, ¿no? Coincido plenamente con lo que planteas. La realidad es que cuando, a ver, hay cuestiones que se dan en el día a día de lo que es la actividad de, de la unidad y del sistema. Y hay otra, paralelamente, saben ustedes que nosotros tenemos una conducción política, ¿no? Y que muchas veces, en base a esa conducción política, se juegan un montón de factores que si uno no ve o no está viendo la jugada eh, a modo general y con un pensamiento estratégico, por ahí hay cosas que se nos pierden. Eh, y a qué voy con esto? Y ya después entro bien en lo que planteó Mauricio. No es lo mismo que nosotros tengamos una alteración en el orden del orden de una unidad, por ejemplo, en tiempos normales, que tengamos una alteración del orden en una unidad en tiempos de, por ejemplo, votación. Parece una pavada, pero la realidad es que muchas veces las cuestiones políticas juegan de lleno en la vida institucional. ¿Y en qué sentido? Que muchas veces el hecho de que una cuestión haga que el sistema penitenciario o una unidad penitenciaria salga en las noticias para que pueda ser aprovechada a nivel político por otro sector, supongamos opositor a quien está manejando la política institucional en este momento. Sabemos que es distinto a que si pasa en un momento que no estamos por ahí bajo esa situación. Supongan, cuando vamos al tema de los motines que tuvimos en el 2020,
Cuando tuvimos los motines en el 2020, estábamos en una realidad social, ni siquiera política, social. Tiene algo que ver la política, pero vamos a la parte social. En la parte social teníamos una declaración de pandemia. En base a esa declaración de pandemia, yo les puedo decir que para recuperar todos los penales que se adhirieron a esa protesta totalmente agresiva por parte de los internos, en la cual estaban reclamando cuestiones de visita y de comunicación con la familia por esta cuestión de las restricciones. Nosotros en ese momento, para poder generar la recuperación de todas las unidades, en el caso de la cuestión de seguridad particularmente, estuvimos al borde del colapso, o sea, estuvimos al borde de no poder llegar a atender un caso, por ejemplo, de una unidad más que se plegara a la protesta. En esa situación, eh, tuvimos alrededor de, no sé, hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí y está interfiriendo. A ver, ahí está. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros para poder afrontar la recuperación de todos los penales que estaban tomados, más afrontar evitar que nos tomaran varios penales, entre ellos la 45, la 1, que no llegaron a tomarla. Después sabemos que tuvimos que no llegaron a tomar la 46, la 47, la 40 estuvo tomada, la 48 estuvo tomada, la 31 estuvo tomada, la 21 estuvo tomada y se recuperó, la 37 estuvo tomada. Y en otras unidades estuvieron también con En la utilizando 23, cuando la nos quisieron tomar la 23. unidad, nos fueron a buscar, estaba justo retomando la 31 y nos dieron apoyo, que yo estaba jefe penal. Tal cual. Bueno, eso fue justo cuando habíamos terminado de recuperar la 31. Eso es un caso para el análisis, porque la verdad que la recuperación de la 31 creo fue una planificación perfecta de utilización de recursos. Yo Eh, estaba ahí, jefe. yo me acuerdo, el día que empezó la protesta en la 31 habíamos ido con el director general al complejo porque sabíamos que iba a empezar la protesta y nos habían avisado que iban a colgar solo una bandera y ahí nos tomaron el penal. De principio a fin, los 2 días ahí en la 31, pero sacando esa situación, ¿por qué voy y por qué lo tomo como ejemplo? En esa circunstancia, para que tengan una idea, nosotros utilizamos para proveer, reponer y para ser utilizado en la cartuchería antitumulto que se usó, 50.000 cartuchos de antitumulto. 50.000. Tengan idea que anterior a eso, el máximo consumo que habíamos tenido de cartuchería antitumulto había sido 1.300 cartuchos en un problema en Olmos, hacía 15 años atrás. Para que tengan en cuenta la magnitud. Si hubiéramos estado en un tiempo real, haber utilizado 50.000 cartuchos antitumulto hubiera sido un cuestionamiento por parte de organismos de derechos humanos en el cual creo que ninguno podría haber bancado ni mediáticamente ni judicialmente la presentación que nos podrían haber hecho. ¿Qué pasó? Tuvimos la pandemia de por medio y eso justificó nuestro accionar en algún punto. Hablando como hablamos generalmente, nos pagó la vuelta la pandemia en el sentido. Pero la realidad es que se hizo lo que se tenía que hacer. O sea, estamos hablando de que se hizo lo que corresponde por ley, lo que corresponde por protocolo. Por esto que explicó el grupo, que es la seguridad procedimental en aplicación de lo que establece la resolución 20 de 2015, que es el uso de la fuerza dentro del servicio penitenciario, que es lo que tenemos actualmente en vigencia. En algún momento también vamos a hablar porque hay un proyecto ya después de los motines del 2020 para poder eh, ayornarla un poco con cuestiones más a la época, incorporar escalones de uso de la fuerza para que nosotros tengamos herramientas administrativas que nos hagan la cobertura en el uso de los elementos de seguridad. Porque esa es otra de las cuestiones importantes que yo marqué de la exposición del grupo. ¿Para qué sirve la seguridad procedimental? Y bueno, entre las bondades, que muchas de ellas las expuso el grupo, es mejorar, en principio, mejorar los procedimientos.
Después, ¿qué tenemos que hacer? Cuando se aplica la seguridad procedimental, lo que tenemos que hacer es capacitar prácticas. El grupo ahí dijo que muchas veces hay, por ahí la queja general es que la práctica, por ejemplo, un simulacro de incendio no es tan, no lo podemos hacer, digamos, fiel a la realidad. Pero ustedes saben una cosa, cuando nosotros hacemos una práctica de incendio, sabemos, o sea, lo que nos pueden cuestionar, o el plan de evacuación, lo que nos pueden cuestionar es que, bueno, en una situación de motín real o en una situación de siniestro real, no es lo mismo que una situación simulada, o por más que la hagamos de la forma más adecuada posible. Pero ¿cuál es la importancia cómo es, de la práctica, Del simulacro. del simulacro? El tema es, la importancia es, primero, la asignación de roles y la práctica de esos roles. O sea, lo que yo tengo que ver en un simulacro es si yo asigné roles y si la gente pudo efectuar el procedimiento de acuerdo al rol que le tocó. Eso por un lado. Segundo, al estar establecido en un protocolo, lo importante es que a mí me puede dar un parámetro primero del tiempo de respuesta, sabiendo que no es la situación real. O sea, estamos de alguna forma haciendo un procedimiento en una situación ideal. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo vemos de otra manera, es decir, bueno, yo en situación ideal tardé 10 minutos en hacer una evacuación. Y yo tengo una situación conflictiva en la cual hago la evacuación en 9 minutos, un éxito. Ahora, si la hago en 12, ¿está mal? No, porque yo puedo decir, en situación ideal y en práctica, la hice en 10. Hoy que tengo otra realidad y que estamos bajo una presión, bajo una protesta, bajo agresión, actúe en 12. Eso me da el parámetro para decir que dentro de los parámetros temporales de respuesta de mi organización, estoy en un tiempo acorde a lo que podríamos haber tomado como ideal, sumándole la conflictividad que le agrego a esa actividad que no fue practicada. Segundo, cobertura administrativa. ¿Por qué? Porque yo no solamente tengo la directiva, sino que la practiqué. Entonces, al momento de tener una observación, si yo tengo una circunstancia no deseada, un infortunio en esa situación de, de siniestro que se vivió, yo administrativamente tengo una cobertura porque practiqué ese procedimiento. Cumplí el procedimiento y lo practiqué. Entonces no me pueden decir que soy un improvisado. Yo lo practiqué. Supongamos que volvemos al tema, que es una situación ideal y un montón de cuestiones más. Administrativamente yo cumplí. Cumplí con lo que me dice la ley, cumplí con lo que me dicen los protocolos, y más allá de todo. Pero ¿qué pasa? Miren esta cuestión. Auditorías, en este caso, más allá de hacer una auditoría por control, sino auditar estas cuestiones, auditar el tiempo de respuesta de mi organización ante una situación X. El tema de las auditorías, primero porque evalúo el procedimiento. Y más allá de evaluar, me permite que ese procedimiento sea perfectible. O sea, cuando yo hago la evaluación, hay cosas que puedo ir ajustando. Y todo eso que yo hago, lo tengo que hacer en base a estas cuestiones que de ninguna otra manera que no sea a través de la práctica las puedo llevar a cabo. Otra cuestión, y que no es menor en cuanto a esta cuestión de las auditorías, fíjense ustedes, si ustedes saben que hoy la Dirección de Seguridad exige a todas las unidades una práctica de cada 6 meses, o sea, como mínimo 2 prácticas de evacuación al año. Si esa directiva no estuviera, díganme, con la mano del corazón y siendo sinceros, ¿cuántos de ustedes, siendo directivos de las unidades, harían prácticas, una práctica al año, 2 prácticas al año? Porque la ley lo dice, pero ¿qué pasa? El tema es que muchas veces el manual institucional de lucha contra el incendio lo leemos y después, bueno, en el día a día, no, tengo que sacar el comparendo, tengo que llevar el preso al hospital, tengo que armar la custodia, tengo que el taller de la presentación del taller literario, un montón de cosas que tienen en el día a día, que son un montón, y están bárbaros, y es así, y es la actividad nuestra, sabemos, muchas veces estamos recargados o sobrecargados de actividades. Y la falta de personal también. Falta de personal también. Pero ¿qué pasa? Más allá de la falta de personal, si ustedes tienen una responsabilidad, yo les puedo asegurar, y me incluyo, más de uno de nosotros, hemos estado
por ahí dicen, no, este año tengo que hacer una práctica, pero la realidad la va dejando hasta que se me pasó el año y no la hice. Y quizá un año no la haga, al otro año tampoco la haga, por más que no tenga personal o lo que sea, lo hago con lo que tengo. Pero si no, ¿qué pasa? La forma esta de control hace que yo la haga, por más que sea, me complique la vida, me complique la actividad diaria, ya está, la hice. Y no es una cuestión caprichosa, es una cuestión de esto, de control y poder generar esa situación en la cual eh, hago la cobertura de la unidad y hago la cobertura de todo el sistema, porque una práctica en una unidad es una cobertura administrativa desde la gente de la unidad, desde el primer guardia hasta el director de unidad, hasta el jefe del servicio penitenciario, y si queremos, hasta el ministro. ¿Por qué? Porque si tenemos una situación, como le decía, lo que nos pasó en Magdalena en 2005, saben que la cuestión es simple. Hay mucha gente que está con condena por esa causa. Y si vamos a hilar finito, los condenados somos los penitenciarios en esa causa. Cuando hay un montón de cuestiones administrativas que no se cumplieron ni siquiera por parte de la parte, por ejemplo, de infraestructura en ese momento no estaba infraestructura penitenciaria judicial, era infraestructura no sé si dependía de Vialidad Nacional o de la Dirección Provincial de Infraestructura. Eh, la realidad es que en esas cuestiones, por eso es importante no solamente tener el procedimiento, sino generar esta cuestión de capacitación y generar la cuestión de práctica. Es lo mismo que en el uso de la fuerza, es lo mismo con los procedimientos de traslado. Si yo tengo el procedimiento pero no lo pongo en práctica, no lo practico, generalmente voy a tener, si tengo una falla, lo que me van a observar es por qué no capacité. Simple. El hecho de traslado, de poner un día para decirle a la gente cómo se ponen las esposas, es algo básico que tiene que salir de la escuela de oficiales en el caso del personal subalterno, es algo básico que tiene que salir de la escuela de cadete en el caso del personal superior, pero es algo que tenemos que hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque ahí evaluamos realmente qué es lo que hace nuestro personal. Eh, y vamos a lo que le decía hoy, mucha gente lo hace, o lo haría, y hay otro que por ahí van en el día a día y bueno, Sí, profe, disculpe que lo molesta. Gonzalo Alejandro le habla. sí, sí. ¿Qué tal? Con respecto al tema de las capacitaciones, yo estuve 4 años de jefe de la guardia y 7 años de jefe de GIA ahí en Varela. Y he capacitado a un montón de personas y a veces es engorroso unir a la gente, por lo que me ha pasado en mi punto de vista. Yo he tratado de capacitar desde la gente administrativa hasta la gente del penal, de talleres de todas las secciones, y a veces es engorroso porque no todos tienen la misma forma de pensar. Ni la Y volvemos a lo predisposición. mismo, que todos te dicen, no, porque me saca gente, porque me molesta, porque lo necesito para esto, lo necesito para el recargo. Y después cuando pasan las cosas, se dan cuenta de que la realidad era capacitar al personal. Pero en el mientras tanto, generarse una molestia muchas veces. Yo la he generado muchas veces y nunca me interesó de igual modo. Pero bueno, a lo que voy es resaltar esto, que a veces generamos determinadas molestias y después te exigen, ¿sí? Y cuando uno quiere capacitar, instruir y estar a la altura de las circunstancias, después hay gente que te limita, te dice, no, hoy no, mañana no, hoy sí, o dejá de hacer esto por tal y tal cuestión. A veces pasan esas cuestiones que a uno le llega a desganar, ¿vio? Hoy, por ejemplo, estoy en la parte de capacitación en operaciones y viene gente de muchos lugares y me dicen que se han dejado de hacer muchas cuestiones. En la 28, por ejemplo, cuando estuve, ya no se capacitan. O sea, hay un montón de cuestiones que pasan que se dejan de hacer mientras uno pasa. Cuando viene otro, no se hace más. Nunca voy a entender por qué, ¿no? Tal cual, pero es un poco esto que le decía, porque muchas veces hay funcionarios que no tienen o la visión o las ganas, o directamente eh, van por la carrera a ver qué les depara la suerte. Y la realidad es que si nosotros buscamos profesionalizar, la Jefe, forma de, la eh, forma de profesionalizar lo es que dice, disculpe, voy a hacer mención también a lo que dice mi compañero. Yo trabajé con él en la 28 y en la 24, doy fe de las capacitaciones y también soy partidario. Él estuvo por ahí del lado de la guardia y del GIE, yo más del lado del penal. Y en el penal también, yo como subjefe, como jefe que fui de penal, también capacitaba a la gente, me tomaba ese tiempo o les robaba por ahí un tiempo de su franco
para, digamos, especificar ciertas cuestiones que uno en el día a día observaba y sabía que se podía mejorar y que no solamente me iba a servir a mí, sino que les iba a servir a ellos en el trabajo diario. Creo que es parte también del ser jefe, observar, ver qué cuestiones se están haciendo mal o qué cuestiones se pueden mejorar y mejorarlas. No pensar de que porque uno ya es jefe, ya está todo solucionado, digamos, ya está todo, pues ya por el solo hecho de ocupar el cargo, digamos. No, tal cual. Miren, el caso este de los controles que venimos hablando, particularmente, ustedes saben que cuando sale un interno y se hospitaliza, en extramuro hay obligación de que el personal directivo recorra al menos una vez al día el sector de alojamiento interno y control del elemento de sujeción, más allá que después, muchas veces en muchas unidades, figura como ser el ayudante de jefe de turno, que hace las recorridas, por ejemplo, nocturnas. Nos pasó hace poco, un interno estaba custodiando una unidad X eh, y estaba el interno en una habitación en el Hospital San Martín y la custodia, compuesta por un oficial, su alcaide y un cabo primero, eh, estaban en una habitación, dos habitaciones antes que la habitación del interno, encerrados en la habitación. ¿Quién descubrió la situación? Personal de la Dirección General de Seguridad que hace recorridas de apoyo generalmente los fines de semana. Obviamente el personal fue sancionado y lo que objetaba el personal es por qué lo sancionaban, si en realidad la unidad ya sabía que ellos cubrían ahí, que le habían dado ese lugar para no estar en el pasillo. Y ustedes saben bien que hay un reglamento, hay un protocolo de lo que es interno hospitalizado, reglamento para custodia de interno hospitalizado, que establece que la custodia no puede perder de vista al interno, que tiene que estar supervisado. Hay cuestiones específicas en las cuales yo puedo perder la vista del interno, por ejemplo, por aislamiento respiratorio, pero en realidad tengo que ver cómo puedo suplir esa falta de visión con cobertura de otros lugares, de otros accesos, a través de un informe. Bueno, particularmente la unidad no controlaba lo que tenía que controlar y volvemos a esto. Hay personal que hace las cosas como corresponde y ¿por qué tiene que ir la Dirección General de Seguridad a descubrir una falencia grave en la seguridad de Gravísimo. una custodia? ¿Por Sí, qué pero pasa esto? profe, Yo creo perdón. que lo que comentamos en el grupo, más o menos, es la falta de control, porque los protocolos, como usted lo dice, están. Los protocolos son para cumplir. Bueno, a eso nosotros nos referíamos con el tema de las auditorías. No es necesario, tal cual dice usted, que nos vengan a recorrer desde jefatura, de una dirección, cuando nosotros somos los encargados, como personal superior, de controlar que esos protocolos se lleven a cabo. Sí, es simplemente eso, es la auditoría nuestra, nada más. Bueno, a la gente se le tomó descargo y obviamente el descargo es que la unidad tenía conocimiento donde ellos estaban cubriendo porque el hospital no le gustaba que la custodia esté en el pasillo. Yo la verdad que en ese sentido puede ser que, a ver, si pasa eso, lo que tiene que hacer la unidad es llamar a la Dirección General de Seguridad, el director de la unidad, y decir, estoy teniendo este inconveniente. Eh, o Sí, sea, lo no, mismo como cuando nos solicitan que hay que sacarle los ganchos por algún problema médico, pero eso también está escrito, es llamar a la superioridad a preguntar el temperamento de Oscar. tal cual. Miren, falta comunicación. A mí me pasó en el protocolo de parto respetado de tener que hacer visitas a hospitales por el tema de los lugares donde las internas, la privada de la libertad tiene familia, mejorar las condiciones de seguridad en esos lugares para que se pueda cumplir el protocolo de parto respetado y que las privadas de la libertad concurran al hospital a dar a luz sin los elementos de sujeción, por ejemplo. O ser acompañada por un privado de la libertad, que también el protocolo lo establece, que puede elegir para acompañar en ese momento a un privado de la libertad. La realidad es que los médicos hicieron un montón sacando los temas de protocolo, por ejemplo, en el Hospital Mi Pueblo, hicieron un montón de observaciones con respecto a la seguridad o con respecto a la cobertura del personal penitenciario y sobre todo a la actitud del personal penitenciario. A ver, sabemos que, no sé, el Hospital Mi Pueblo, por ahí hay veces que tenemos 10 internos de distintos lugares del complejo en la sala de guardia y hay 20 suboficiales o oficiales y suboficiales. O sea, en un lugar que es hiper chico y que en algún punto sabemos que es incómodo para realizar la custodia, pero la queja, por ejemplo, es que
el personal fuma en la sala de guardia, en el medio del pasillo, o come, o toma mate y tira la yerba en el pasillo. Entonces, nosotros decimos, primero que hay falta de comunicación, que es lo que le dije a la gente del hospital, porque tranquilamente están los canales abiertos para manejar todas las situaciones y subsanarlas a través del complejo, pero la realidad es que también a nosotros nos falta esa capacitación de decir, a ver, la imagen institucional es importante, porque mostramos lo que somos, y el hecho de mostrar orden y prolijidad, volvemos al orden y la disciplina establecida en la regla mínima de tratamiento de los reclusos. Eh, en el caso de mostrar orden, o sea, no podemos mostrar desorden y exigir orden en la población carcelaria. Por eso hay cuestiones, muchas veces van por estas cuestiones que estableció el grupo, tal como dijo Mauricio, y que son importantes, la auditoría, los controles, estar en el lugar y subsanar errores sobre todo. Volviendo a lo que disparó este tema, como se disparan muchas veces, como se disparan muchas veces en todas estas cuestiones en las cuales van exponiendo los grupos, a la pregunta que hizo Mauricio Pintos del tema del personal capacitado, la directiva va a salir si dice directiva oficial jefe. Y ustedes saben que tienen un subalcaide, o un alcaide, un adjutor que está preparado, que hizo el curso. Más allá de todo, la idea, como esa directiva se mandó oportunamente, cuando había poco personal preparado con el curso de custodia ¿cómo es? De apoyo de traslado, los cursos de esquí, generalmente no había personal capacitado. Eventualmente, en situaciones específicas, sí es preferible que vaya una persona capacitada a una persona que no está, por ejemplo, apta físicamente para hacer un traslado o recuperar un evadido. En este caso, el consejo, y ante la pregunta que hizo Mauricio, es, bueno, la Dirección General de Seguridad me está ordenando que ponga un oficial jefe a cargo. El único oficial jefe a cargo que tengo es esta persona, que yo no la considero que está del todo apta para tener una respuesta inmediata ante cualquier suceso en la comisión. Pero eh, sí tiene la jerarquía que me exige la normativa. Si yo tengo un inconveniente y pongo un subalcaide en la comisión, si llega a pasar en la comisión, por más que el subalcaide esté capacitado, no solamente lo expongo a ese subalcaide, sino que expongo a la unidad. Entonces, la respuesta en este caso sería, mandamos al oficial jefe a cargo, cumplimos con la directiva y que vaya el subalcaide de segundo de la comisión. En ese caso, más allá de todo, la realidad es que lo que se está buscando es, primero, que tengamos una mejora en los medios logísticos. Vuelvo a lo de siempre. Sabemos que todo va acompañado de lo que es un acompañamiento presupuestario. Lo ideal es que cada movimiento saliera con 2 vehículos, porque por más que tenga un oficial jefe a cargo o tenga un guía a cargo, si va en un solo vehículo y a mí me apretan ese vehículo, ese patrullero, con 2 vehículos, uno atrás y otro adelante, a mí no me da capacidad de respuesta. Por más que tenga arma larga, por más que tenga un fusil de alto nivel de respuesta en cuanto a cadencia de fuego, la realidad es que me van a cortar y si tienen 2 subfusiles, lo más probable es que me saquen al interno o que directamente eh, pueda llegar a tener una circunstancia de pérdida de vida en la comisión, interno, los privados de libertad, pues se puede armar un tiroteo, incluso de daños colaterales en personal civil. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo un móvil de apoyo, ya el movimiento es distinto. ¿Por qué? Porque la logística de la persona, o sea, de la estructura que va a rescatarme al interno que yo estoy trasladando, ya va a tener que pensar en apretar 2 vehículos. Y la realidad es que el segundo vehículo siempre tiene que tener una distancia, tiene que ir viendo lo que va pasando en el segundo vehículo, tiene que actuar como apoyo. Eh, y obviamente reforzar la custodia. Bueno, esto se está tratando de hacer, ahora hay una entrega de patrulleros que tenemos ahí a la espera de autorización del Ministerio para ir reforzando la seguridad en muchas unidades, pero bueno, sabemos que tampoco va a alcanzar, sabemos que tampoco va a alcanzar porque el servicio penitenciario se expandió de una manera en la cual tenemos un montón de necesidades y por ahí el acompañamiento presupuestario en lo que es, en lo que respecta a logística, a veces es bastante acotado. Acá tenemos compañeros por ahí de Cava que manejan por ahí otro presupuesto y seguramente el consejo para ellos es que
traten de tomar estas cuestiones y mejorar sus procedimientos. Mínimo en esta cuestión de asignación de vehículos. Así que bueno, Mauricio, no sé si está contestada la pregunta que hiciste o no, o ves. No, sí, sí, o sea, mandamos al otro oficial, pero la pregunta por ahí era si en el caso que, no sé, de mandarlo a cargo al oficial, pero no, está bien, lo mandamos a custodia, eso. Siempre lo Sí. resolvemos igual. Bueno, y te vuelvo al caso de esta cuestión política. Esa medida se tomó en un momento político No, sí, sí. determinado, en un momento de política institucional, sobre todo, determinado, y, a ver, muchas veces hay cuestiones aconsejadas por personas que por ahí tampoco están en la situación o no son conocedoras totalmente de la situación del servicio, de las unidades y del personal. Sí, obvio. Sacando esa situación, hoy la respuesta es, bueno, cumplimos con mandar a un oficial jefe y si tengo que reforzar la comisión, lo hago con la persona que mandé a capacitar por más que sea su alcalde. Eh, Pasa un poco por ahí, pero también eh, tengo que ver y evaluar qué privado de la libertad es el que estoy trasladando. Eso es importante. Bueno, hablamos entonces de esta cuestión de los protocolos. Eh, Nuestro servicio es muy grande, las actividades que tenemos son muchas y a veces es complicado, pero esto de los protocolos son utilizados en todas las instituciones y más en las instituciones o las fuerzas de seguridad o en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, como analogía, en las Fuerzas Armadas tienen los PON y esos PON son los programas operativos normales, le llaman ellos, y ellos tienen establecido para cada cosa un programa operativo. Por ejemplo, el que opera el bazooka en normalidad tiene que cumplir cierta cantidad de pasos. Si esa persona cumple esos pasos y tuvo un accidente, bueno, se lo exime de culpa. En este caso tenemos un poco eso, en la cobertura legal y administrativa que genera un protocolo, es que si yo actué conforme a lo que está establecido en la ley, si yo hice el procedimiento conforme al protocolo, hice las prácticas e hice la capacitación correspondiente y tengo una situación en la cual hubo una falla en materia de seguridad, seguramente puedo afrontar la cuestión administrativa interna, o sea, a través de sumario, de auditoría de asuntos internos, y la situación judicial. Porque, tal como lo dijo el grupo, toda la normativa está ajustada a derecho. Y muchas veces nosotros creemos que vamos a tener observaciones por parte de organismos de derechos humanos, que las van a hacer, porque es su trabajo. Porque la razón de ser de los organismos de control es controlar, y si no tienen que controlar o no tienen que presentar, pierden su razón de ser y pierden, en algún punto, al perder la razón de ser, perderían de alguna forma, perderían la estructura o el financiamiento. O sea, si yo quiero tener más personas que controlen las circunstancias en las unidades, tengo que pedir más personas, no puedo pedir más personas si en realidad no tengo nada que controlar. Entonces, esa situación de cumplimiento de protocolos va a hacer que yo, más allá de lo que digan, sea verdadero, sea falso, esa exposición, ese habeas corpus, esa observación, esa medida cautelar, va a hacer que yo tenga una cobertura administrativa, yo y mi gente. En este caso, todos los que están en la primera línea de combate, o sea, en la trinchera, como decimos comúnmente, ¿no? En las unidades, entendiendo esta cuestión de falta de móviles, de falta de personal. Eh, y se está haciendo todo un informe a fin de que el Ministerio de Salud de la provincia
nos pueda brindar situaciones preferenciales en cuanto a los turnos de atención en hospitales extramuros, eh, y que haya un canal directo de comunicación para esta cuestión de la problemática que tenemos día a día con los externados o con los internados en hospitales extramuros y también con las interconsultas. Eh, Así que bueno, un poco lo que dijo el grupo también, que muchas veces van y tratan de que si la patología por la cual se le sacó un turno en un hospital extramuros a un interno se puede atender dentro del sistema sanitario, del complejo sanitario o del módulo sanitario, en el caso de los tengan, o en sanidad de la unidad, o a través de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, eso se puede poner y que en realidad no está mal, porque lo único que hay que hacer es decir, bueno, que la patología esa a la cual el juzgado, por ejemplo, quiere que nosotros evacuemos en un hospital público, la realidad es que nosotros la vamos a cumplimentar con tal especialista y que la Dirección Provincial de Salud va a hacer el informe correspondiente una vez que sea evaluado, por ejemplo. Pero bueno, esa cuestión del día a día y del coordinador. Saben que nosotros tenemos coordinadores sanitarios en las unidades, en los complejos, y que, bueno, ellos tienen que hacer ese trabajo. O sea, si hacemos bien nuestro trabajo, esas cuestiones se pueden aceitar. Y es parte de esta cuestión de la seguridad procedimental. Es una forma de hacer seguridad, porque evitamos un movimiento, evitamos un traslado. Bueno. De las anotaciones que había hecho con el grupo para devolverles es eso. Una lástima que no pudimos ver el tema de la presentación. Me hubiera gustado verla. Si alguno por ahí me la puede pasar para verla y evaluarla, bienvenido sea. Así veo que es lo que hizo el grupo. Y más allá de todo, al ser el segundo grupo, veo que se han soltado, han expuesto muy bien, han planteado los temas bien, digamos, eh, enfocados en el tema que les ha tocado, que es seguridad procedimental, y bueno, también en la fluidez de cómo cada uno de los integrantes fue exponiendo, así que felicitaciones al grupo, y bueno, ya estamos cortando, así que nos volvemos a unir, ahora tenemos 3 minutitos, les voy a pasar, ahora corto este Zoom, nos volvemos a unir con un Zoom nuevo, paso asistencia y vamos a charlar un poco de lo que se viene. eh, que estuve viendo, nos están quedando 10 encuentros, contando esto, o sea que ya restamos uno, nos quedan 9 encuentros hasta la finalización del Profe, cuatrimestre. con el mismo link, ¿nos conectamos con el mismo link? Sí, 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 siempre con el mismo. Es un link recurrente, así que desde acá hasta que terminemos la cursada es el mismo link para todos. Excelente. Así que nos conectamos corto ahora, nos volvemos a conectar y seguimos charlando. Espero que estén todos en el encuentro nuevo. ¿Mm?
Bueno, ahí termino de admitir a los últimos y ya pasamos lista. No. Es más chiquita que yo. Bueno, empezamos a pasar listo. Aguirre, Gustavo, Presente, siguen presente siendo Aguirre. bárbaro. Alberti, Noemí, Presente, profesor. Camila. Almúa Marías, Buenas tardes, profesor, presente. buenas tardes. Benítez Carlos, Benítez, Veratz, María Eugenia, Presente, profe. Campos, Verónica, Campos, Carnero Federico, Presente, profe. Centurión Adrián, Presente, profesor. Cambio, no sé si pero ay, ¿por qué hice el cambio ya? No me acuerdo por qué fue que hice el cambio. Crebatín, Gabriela, Presente, profesor. Cunioli Diego, Presente, profesor. Mariana, Presente, profesor. de Andrea Cristian, de Andrea, de Chico, María, de Chico, ¿está? Del Damer Susana, Presente, profe. Día Verónica, Profesor, disculpe, no sé si me escuchó. ¿quién? A ver que De no veo. psico. Ah, sí, sí, bárbaro, Gracias. Día presente, profesor. bárbaro. Dos Santos, Matías, Presente, profesor. Especie, Franco,
Ceci, ¿está? ¿Alguien lo tiene como contacto especie? Porque yo creo que lo vi hoy, Sí, pero profesor, estaba conectado hoy. claro, estaba conectado, pero lo tengo ya, es el tercer ausente que lo tengo cuando lo paso. Díganle que si alguien tiene el contacto, por favor, yo ahora le voy a poner presente en esta porque ya lleva 2 clases ausente, con esta de la tercera. Pero yo hoy lo vi conectado. Yo le aviso, yo Sí, le por aviso ahí que hoy. esté atento al tema de la asistencia. Gómez Pablo, Presente, profesor. bien. González Alejandro, Presente, profesor. Profe, sí, hay gente en la sala de espera. ahí está, gracias. González César, González César, ¿está presente? Presente, jefe. González Creil, González Creil está. González María Laura, Guerrero Roberto, Hola, profesor, disculpe, recién me pude conectar de vuelta. Soy Gastón de Andrea. Ya me salteó seguramente. ah, bien. Profesor de especie franco. Bárbaro Especie, Gracias. bueno, estaba en Gumarelli, Guerrero presente, Gumarelli, Presente, profesor. ¿Cómo le va? bien, bueno, estaba Gutiérrez Luciano, ¿está en la función? Gutiérrez Luciano, Canini Carla, Presente, profe. bien. Larín Maximiliano, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Lucero Luisina, Presente, profesor. Maidana Cintia, Maltisoto Marina, Presente, profesor. Martínez Cisneros, Presente, profesor. más Daniela, Presente. La clase anterior me costó conectarme, no sé si tengo presente o no. no, figuraba ausente. Bueno, si ustedes se fijan, bueno, no sé si las graban las clases o no, pero hoy también tuve que pedir que avisen que estaba en espera, pues estuve como 15 minutos en espera. Bueno, Los bueno, primeros no, 15 no la tenía minutos, ausente, bueno, después lo vemos este tema. bueno, gracias. Bárbaro. Matano Bárbara, Matano, como Matano, otro caso que tengo ya todos ausentes, no sé si la conocen, era la señora que estaba en el curso de prefectos, Yo ahora le escribo si quiere, profe. ella era la que estaba en el curso de prefectos, No, no, no. ¿no? Meneses Jonathan, Buenas tardes, profe, presente. buenas tardes. Profe, Sí, Campos Verónica, que me costaba, no tengo señal. a ver, bueno, bárbaro. Gracias. Ya veremos. Profe, Benítez, Carlos, también estoy con problemas de señal, no se me conecta cada rato. Bueno, bárbaro, listo, ahí cambió.
Moyano, Julio. Moyano. Presente, profesor. Bien. Núñez Hernán. Presente, profesor. Páez Matías. Presente, jefe. Bien. Palavecino Noelia. Presente. Parodi Leonardo. Presente, profesor. Real Hernán. Presente, profesor. Presente. Bien, bárbaro. Pereira Erika. Profe. Bien. Pérez Gustavo. Presente. Tengo un pendrive, boludo, pero no tengo nada. No sé si se escuchó. Sí, Pérez, presente, ya está. Pinto Mauricio. Presente. Bien, Pronino Mauricio. Presente. Rato María. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ríos Maximiliano. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz Javier. Presente, profesor. Emerson. Presente, profe. Celaya Yanina. Se tuvo que desconectar, pero estaba presente, profe. Bien. Es la que rindió, la primera que rindió. Bien. Silva Cecilia. Silva. Trejo Acosta Sabrina. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Vega Cristian. Buenas tardes, profesor. Presente. Bárbaro. Buenas tardes. Serrarayán Cristian. Presente, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Zurita Anabela. Presente, profe. Bueno, ¿quedó alguno sin nombrar? Perfecto. Bueno, como les decía, creo que nos quedan 9 clases para terminar y estamos medio justos con los contenidos, así que la idea a partir de la semana que viene es ver si podemos meter 2 grupos por día. Así vamos adelantando, porque no quiero que nos queden temas sin atender, o si queda alguno directamente lo gestionamos a través de una clase directa, sin grupo, pero bueno, la idea es, como es que podamos cumplir con la totalidad de los contenidos abordados. Así que bueno, por eso al que le tocó el tema 3 y el tema 4, en este caso el 3 lo tiene el grupo 1 de Smartson y el tema 4, en caso de que lleguemos, prepárense para verlo, el grupo de Janini, que es el grupo 7, eh, para exponer la semana que viene, así que vamos a ver si llegamos. Así que bueno, felicitaciones nuevamente al grupo por la exposición de hoy. Creo que en todas las clases van a surgir cuestiones que podamos llegar a debatir. Más allá de todo, me queda pendiente abrir el debate. Si alguno quiere hacer antes del cierre alguna consideración respecto de lo que expuso el grupo, de lo que hablamos en el tema de la devolución, tenemos un ratito más, así que si alguno quiere hacer una consulta, opinar, iniciar algún tema para que charlemos, debatamos, bienvenido, y si no, cortamos la clase ya en este momento. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Y cómo no? Nada, en principio quería saber si va a subir los trabajos prácticos con respecto a los TP, a los temas dados,
porque yo me estuve fijando estos días y no aparecía nada, y me conecté tarde, por ahí ya lo habló al principio de la clase. Y después, con respecto al grupo que dio recién, si podría ser tan gentil de que si se lo pueden pasar, si hicieron PowerPoint y eso, compartirlo. Sí, creo que por lo que habían dicho lo habían compartido en un grupo que tienen ustedes ahí no sé cuáles son los grupos que tienen ustedes internos. Ah, bien, no, lo rastreo entonces, lo rastreo. Es un grupo de WhatsApp, tengo entendido. Se publicó, sí. Está bien. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Bueno, ahí lo subieron al grupo de WhatsApp. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, me decías, De que ¿cuál era la duda? sí, si usted iba a subir algún trabajo práctico en referencia, como había hecho referencia a la clase pasada, como para que los Sí, lo que vamos a hacer, en realidad, de la clase pasada y la de ahora, yo la clase pasada, sinceramente, no llegué a realizar el trabajito. En realidad es un trabajito evaluativo con 2 o 3 preguntas nomás, que vamos a hablar un poco de lo que es seguridad, lo que expuso el grupo 1, o sea, el primer grupo y el grupo de hoy. Vamos a hacer a lo sumo 4 preguntitas para que queden los contenidos más, digamos, importantes, eh, digamos, establecidos. Pero igual yo, una vez que lo suba, lo voy a subir como tarea. Va a tener evaluación, pero se les va a comunicar a través del campus, o sea, a ustedes les va a llegar la notificación y van a tener buenísimo. tiempo para poder hacerlo. O puede ser como tarea o como evaluación, porque la idea es que sea algo rápido y seguramente va a ser con tiempo, que tenga, no sé, va a ser cortito, 15, 20 minutos para hacerlo y contestar algunas preguntas, por eso es importante que ustedes consigan la exposición grupal. Y también estar atento a lo que hablamos después, porque la realidad también, otra parte que puede llegar a estar incluida dentro de estas preguntitas son estas cuestiones que nosotros hablamos en el debate posterior. Supónganse en este caso el tema de la importancia de las auditorías, todo lo que, o sea, o que me definan, por poner un ejemplo, me definan la importancia de los protocolos, algo por el Bien. estilo. Va a ser algo tranquilo, pero algo que charlamos en clase. Y nada, sobre todo para que quede constancia en, en aula virtual de los temas que vamos abordando, más allá de que yo una vez que se hace la exposición y cargo el presente en Ciu Guaraní, ustedes van a poder ver los temas que fuimos tocando en el temario, ¿sí? Lo van a poder porque en los temas dados está especificado. Así que, bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna otra consulta. No, yo, profesor, lo que quería destacar, lo que dijo ahí Diego Bumarelli en la exposición del monitoreo en tiempo real, que eso sería favorable en los procedimientos de seguridad, ya sea en un traslado de interno, en una visita domiciliaria, que por ahí en las unidades ahí están las cámaras de seguridad, pero por ahí tener una cámara que la lleve el oficial a cargo, eso traería, el objetivo sería, no sé, una disuasión, monitoreo de comportamiento, el registro de incidentes, ante una evasión, mayor seguridad. Eso me pareció relevante en la exposición. Sí, tal cual. Es importante, el tema de registros es algo fundamental. Cuando hablemos del tema de uso de la fuerza, uno de los puntos débiles que tenemos nosotros para demostrar, sobre todo la legalidad de nuestros procedimientos, es el tema de los registros. Y en este caso, más allá de que muchas veces escribimos mal, porque cuando hacemos los informes hay cuestiones que no las tenemos en cuenta y hay cuestiones de forma en los informes, hablando de esto de lo que es la seguridad procedimental o administrativa, que también se le puede llamar seguridad administrativa, tiene que ver con esta cuestión de no dejar detalles sin poner en los informes, porque un detalle que nosotros nos olvidamos de poner cambia, por ejemplo, la evaluación de quien nos audita a través de la auditoría de asuntos internos, a través de una presentación judicial. Y esta cuestión de registro es importante, tanto el registro fílmico como el registro que nosotros hacemos en cuanto a la trazabilidad. Todos los procedimientos ustedes tengan en cuenta que tienen que tener trazabilidad. ¿Y trazabilidad qué significa? La trazabilidad es que yo pueda demostrar punto por punto
cuando yo hago un informe en base a la realización de un procedimiento, puedo demostrar punto por punto, primero, quién intervino. Porque una de las cuestiones que por ahí a la investigación judicial, por ahí cuesta ventilar al momento de determinar responsabilidades, sobre todo, es dejar bien detallado quién intervino y qué alcance tuvo su intervención. Eso es muy importante. De hecho, cuando hablemos de uso de la fuerza, la resolución 20, en realidad la reforma de la resolución 20, trae aparejada una serie de mejoras, sobre todo en cuanto a los registros administrativos y incorporación de registros fílmicos. De seguimiento en tiempo real también es importante, pero también el registro histórico, digamos, porque sabemos que nosotros hoy por hoy el registro histórico lo tenemos con el sistema de CCTV, que también va a ser un tema que va a abordar un grupo, pero la realidad es que muchas veces nos está faltando ese monitoreo en tiempo real, que en algunas cosas las podemos realizar porque tenemos las herramientas. Por ejemplo, el seguimiento de ABL, que también es un tema que vamos a abarcar cuando llegue el momento. Es un tema que está disponible, que se está utilizando, muchas unidades lo utilizan, otras no la utilizan, pero también está esa posibilidad de seguimiento. Y lo que hablamos en la primera clase, incorporar soluciones reales, efectivas, sobre todo reales, es decir, que son elementos que pueden estar al alcance de la mano, que lo podemos utilizar sin, por ejemplo, tener que hacer un pedido formal por licitación. Sacando que cuando hablemos de videovigilancia también tenemos que hablar de la importancia de la homologación de los registros, o sea, de la homologación sobre todo de los medios técnicos con los cuales yo tomo registro. Pero bueno, eso lo vamos a hablar llegado el momento. Bueno, ¿alguien más? Bueno, nada, cerramos la clase por hoy. La verdad que día a día en esto de poder generar ida y vuelta, creo que genera, más allá de generar debate, también nos enriquece un poquito cada día más a cada uno de nosotros. Así que, bueno, gracias por la info que comparten conmigo. Agradecido de la información que comparte el grupo, de poder estar ocupando este espacio. Y bueno, esperando que también ustedes se lleven algo de cada una de las clases. Quedo a disposición de todos ustedes para cualquier consulta, que sea, bueno, obviamente de las clases, más allá de que por la función y por estar la mayoría dentro del sistema, y aquellos que están en el sistema tenemos una relación directa con muchos de ustedes, así que cualquier cosa que necesiten a disposición como siempre. Que tengan buen cierre de semana, buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Gracias, Buen fin de profe. semana. Nos vemos. Profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.